Hola, bienvenido a la lección número 9 de este curso de griego 1. Si recuerdas, en la clase anterior estudiamos el tema de preposiciones. Hemos estudiado palabras como ek, apo, eis, en, y hemos estudiado cómo ellas funcionan dentro de la gramática de griego. Hemos visto que cada uno requiere un cierto caso. Y hemos aprendido el significado de los 4. Bueno, hoy vamos a continuar estudiando, pero como siempre tratamos de hacer un repaso de lo que hemos hecho en la clase anterior antes de seguir adelante. Para la clase de hoy he dado un par de cosas que necesitaban hacer por tarea. Uno es el examen del vocabulario número 3. En ese momento ya han cumplido con ese examen. Y también fue necesario cumplir con una traducción de 5 oraciones. Si no has cumplido con esta segunda parte de la tarea, por favor, para el video en ese momento y cumple con esa tarea antes de seguir avanzando. Bueno, si has cumplido con estas 5 oraciones, ya tienes listo todo en griego, vamos adelante. Número 1 es el mensajero ve a Pedro. Una traducción más probable sería ho angelos blepe ton Petron. Ho angelos, el mensajero, blepe, ve ton Petron, a Pedro. Y tal vez no pusiste el artículo enfrente de Pedro y estaría bien sin o con. Una cosa importante es que blepe concuerda con el sustantivo en número, es decir, es singular. No, entonces necesitas la terminación "ei" al fin de la palabra blep. Muy bien, número 2. No comemos pan y fruta. Lo que yo puse es uk estiomen arton kai karpon. Entonces tenemos la palabra uk, que es para negar. Y en este caso, si dependiendo dónde pusiste la palabra podría ser uk o bueno, depende que sigue, como hemos hablado la vez en clases anteriores. Pero uk estio, y notamos que es nosotros comemos, o estiomen, necesitamos esta terminación, y arton, kaikarpon, ambos están en el caso acusativo porque recibe la acción del verbo. Número 3. Los hermanos reciben al Señor en la casa. Una traducción sería hoi adelphoi ton kyrion en to oiko lambanusin. Entonces tenemos el sujeto, hoi adelphoi, plural nominativo. Ton kyrion es acusativo, el Señor, en to oiko. La clave siendo que en requiere el dativo. Por eso oikos está en el caso dativo. Y lambanusin, ellos, tiene que ser plural porque tiene que concordar con el sujeto en número. Muy bien. Continuando con el número 4. Ustedes guían al hombre de dentro del templo. Ustedes guían al hombre de dentro del templo. Entonces, una traducción sería agete ton anthropon ek tu jeru.
el sujeto está dentro de la terminación del verbo hago. Entonces, ágetes, segunda persona plural, ustedes o vosotros también. Con antropon, él al hombre, entonces otra vez antropos tiene que estar en el caso acusativo, porque es el hombre recibe la acción del verbo. Y finalmente tenemos esta parte de ek tu hieru. Ek es la preposición y que requiere el caso genitivo. Entonces tenemos ek tu hieru, de dentro del templo. Entonces otra vez, si pusiste apo, necesitas corregir eso, porque apo no es de dentro para afuera, como hemos hablado anteriormente. Finalmente, número 5. Dios envía a los siervos desde el mundo. Una traducción sería Theos, Pempe, Tus, Dulus, Apo, Tu, Cosmu. Theos es el sustantivo, y si pusiste Ho, Theos, está bien. Y también, no lo dije, pero como saben, podrían cambiar el orden de las palabras dentro de la oración. Entonces, si no está exactamente en este orden, está bien, si tiene las terminaciones correctas. Entonces, Theos es el sujeto, está en nominativo. Pempe, envía, está en tercera persona singular para concordar con Theos. Tus, Dulus, entonces los siervos o los esclavos, en acusativo. Tu cosmo, entonces desde del mundo, tal vez está enviándolos al cielo. Muy bien, hermanos, yo imagino que eso fue un desafío, porque siempre es más difícil traducir del español al griego que viceversa, o por la mayoría de la gente. Y si fue demasiado difícil, tal vez necesite repasar vocabulario, tal vez repasar videos anteriores para captar bien ambos el vocabulario tal como las formas gramaticales. Muy bien, vamos a continuar hoy estudiando otras formas de la gramática, pero como siempre quiero tomar un par de minutos de compartir algo de versículos y dichos. El versículo de hoy viene del libro de Juan, y quiero que tomes un momento para leer con voz alta este versículo, pronunciando cada palabra correctamente, y después trate también de reconocer las palabras que conoces, porque hay varias. Entonces voy a pedir que pares el video y lees este versículo, por favor. Muy bien. Entonces sería Ho Jesús kai epen autois tu to estin to ergon tu theu China pestuete eis hon apestelen ekenos. Y si notas las palabras amarillas, esas son palabras que tal vez reconociste. Primeramente el nombre Jesús, también Ho, enfrente, el artículo. Kai, también To Ergon, la obra, Tu Theu, Dios. Y otra vez está en caso genitivo, entonces de Dios sería la traducción. Y pestiu, tal vez reconociste este tema o esta raíz, y eis, entonces es otra palabra, en o hacia el dentro de, algo así. Y la traducción sería algo como eso. Eso es de Juan 6:29, cuando ellos preguntaron a Jesús, ¿y qué es la obra de Dios que hagamos? Y Jesús responde, donde dice Jesús, y Jesús dijo a ellos.
esta es, la obra de Dios, que creen en aquel o en Él que Él envió. Bueno, ojalá que ya estás reconociendo más y más palabras cuando no están mirando al texto, y ojalá que eso ahorre tiempo poco a poco cuando estás haciendo estudios. El dicho de hoy es lo siguiente: Jalepa o jalepa takala. Es muy corta, es un dicho, un proverbio que se encuentra en una obra por Platón y significa las cosas bellas o las cosas buenas son difíciles, entendido de lograr o cumplir o entender. Entonces, jalepa significa difícil, es un adjetivo, y en este caso el alfa está en el género neutro, por eso las cosas, ambos en takala y jalepa. Los dos palabras son adjetivos y ambos están en neutro, nominativo plural. Las cosas buenas, takala, son, entonces, la palabra estein, como se encuentra en nuestro versículo antes. Estein es la palabra es, que vamos a aprender eventualmente. Estein, las palabras buenas, estein y estein está entendido por los proverbios, son jalepa, son difíciles. Y yo sé que tal vez que te sientes eso muy bien por el griego, que estás pensando, wow, hay tantas terminaciones, hay tantas cosas para memorizar. Pero otra vez, los griegos sabían que las cosas bellas, las cosas buenas, fueron y son difíciles de lograr. Muy bien, ahora quiero empezar con la gramática de la clase de hoy. Vamos a ver algo de los verbos y vamos a tener una introducción al tiempo futuro. Verbos en el tiempo futuro. Principalmente funciona para indicar acción que se realiza en el futuro. Pues eso es lógico. Y puede ser acción progresiva o puntual. Es decir, que la cualidad de la acción puede ser progresiva o puntual. Es decir, un punto o algo pasando. Ocasionalmente se usa tal como el imperativo, es decir, que tal como en Gálatas 5, versículo 14, cuando está citando de Éxodo, capítulo 20, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues es que no está citando Éxodo 20, pero todos los mandamientos en Éxodo 20, los 10 mandamientos, también utiliza esta forma del futuro para indicar un imperativo, el sentido de imperativo, es decir, está mandando a alguien que haga algo. Tal como yo digo a mi hija, tú vas a limpiar tu cuarto. Y eso no estoy adivinando el futuro, sino estoy diciendo que eso es lo que va a cumplir. En el libro de Geo, aprendamos griego, se encuentra más información en las secciones 61, 62 y 143. Típicamente van a traducirlo con la forma del futuro del español haré, compraremos, etc. O a veces vamos a usar la forma más o menos formal de voy a hacer algo, voy a comprar, voy a enseñar, voy a estudiar, algo así. Entonces ambos son posibles. Ambos son legítimas traducciones. Y van a ver ambos dentro de las traducciones de la Biblia. Ahora quiero explicar cómo se forma el futuro. Lo que van a hacer es tomar la raíz de la palabra y van a añadir
una sigma al fin de la raíz y después van a poner la terminación típica del presente. Entonces tenemos raíces que terminan con vocales. Y va a ser clave que cuando estás averiguando qué es la raíz, simplemente vas a quitar el omega al fin de los verbos. Como pistuo, el pistiu sería la raíz y el omega sería la terminación. Entonces, para ubicar la raíz, simplemente quita el omega y eso te da frecuentemente, casi siempre, la raíz. Bueno, lo que va a hacer es, tendremos la raíz pistiu más la sigma más las mismas terminaciones del presente. O, eis, ei, omen, ete, usi. Entonces simplemente van a ver pistuso en vez de pistuo, que sería el presente. Pistuso, pistuo. Luo se convierte en luso o luce en este caso para ser el tercera persona singular. Acuo, acus, omen. Nosotros escuchamos acusomen. Entonces las terminaciones como omen, ei, o no se cambian, entonces no van a haber terminaciones diferentes, sino solamente tiene que reconocer esta sigma en medio de la palabra. Pero no todas las raíces terminan con vocales como u, o, etc. Unas palabras tienen raíces que terminan con una letra consonante. Y a veces eso causa problemas, porque lo que sucede es la sigma y el consonante final de la raíz a veces causan conflicto o se cambian un poquito. Y tiene que reconocer estos cambios. Por ejemplo, unas raíces terminan con letra que se llama guturale, es decir, como ga, k y k, gamma, kappa y ji. Y lo que pasa cuando se añade una sigma, el resultado es la letra xi. Como puedes ver en los dos ejemplos, hago en el presente, cuando lo agrega la sigma, en vez de tener agso, como sería alfa, gamma, sigma, omega, el gamma, sigma se convierte en xi, con el resultado de axo. Y eso fue simplemente para mejorar o facilitar la habilidad de pronunciar la palabra. Ejo, por ejemplo, es la segunda. La palabra yo tengo. Ejo se convierte en hexo. Entonces, ji más la sigma es xi. Un puntito al lado. Ejo es irregular. Y notas que el espíritu cambia también del espíritu suave en la mano izquierda al espíritu rudo como aquí en el futuro. Eso no es normal, es una irregularidad que solamente toca a ejo y es simplemente un cambio que necesitas reconocer, pero no es normal para las otras palabras que tienen ji al fin de su raíz. Unas raíces terminan con una letra labial, es decir, que se pronuncia con los labios. Por ejemplo, letras como beta, pi, fi. Cuando estas tres letras vienen, cuando añadas a una sigma, a esas tres letras, perdón, se termina con psi, entonces se convierte en psi o el resultado es psi. Entonces tenemos blepo, llega a ser blepso. Entonces realmente es el mismo sonido de pi sigma, blepso. Pempo sería pempso. Y sería blepso o pemso y segunda persona pempseis, pempsei, pempsomen, etc. So, simplemente van a cambiar, en vez de ver una sigma, van a ver una psi. Unas raíces que no hemos visto una palabra así hasta este punto, pero eventualmente vamos a encontrar unas raíces que terminan con la letra dental, es decir, que se pronuncie con los dientes. La letra delta, theta y tau. Lo que sucede es que la letra final desaparece
y la sigma se queda solamente. Entonces, peitho, la raíz es peith, que termina con theta. Y va a simplemente desaparecer la theta y se queda solamente la sigma. ¿Al final de qué? Al final de todo, tendremos peitho en presente, peso en el futuro. Y eso significa va a persuadir en futuro. Entonces, palabras que terminan con delta, theta, tau, básicamente las tres letras caen y se aprecia solamente la sigma. Las palabras que no hemos visto hasta este punto en clase, vocabulario, etc., son palabras que terminan con una letra líquida o nasal. Entonces tenemos las letras líquidas son lambda y rho, y nasales son mu y nu. En este caso la sigma no aparece y el acento cambia. Entonces mira en el primer ejemplo, meno. Meno es yo me quedo, algo así. Y en el futuro es meno. Y el único cambio es de que van a haber un acento sobre el omega y sobre la sílaba final. Se convierte de meno a meno. Apostelo también es yo envío como apóstolo. Y vamos a ver eso eventualmente, la apóstolos, uno enviado. En el futuro tenemos apostelo en vez de apostelo. Entonces el acento se mueve básicamente. Y es debido a unos cambios dentro de la oración, de la palabra. Pero durante el periodo de Jesús ya se ha llegado a ese punto de la construcción de estas palabras así. Y eso es una de las ocasiones que es necesario prestar atención a los acentos. Otro cambio pequeño con esta palabra es que en el futuro apostelo pierda una lambda. Entonces no es mal tecleado, sino debe tener solamente una lambda en el futuro. Bueno, otra vez, repasando, cuando hablamos de las maneras de formar el futuro, principalmente la idea básica es que vas a agregar una sigma al fin de la raíz. Y después de la raíz vas a poner las terminaciones, las disinencias típicas del presente. Pero cuando tienes raíces que terminan con letras que son consonantes, eso es lo que causa, puede ser, conflicto entre sonidos, y a veces ellos mezclan para hacer una letra nueva. En vez de ver una sigma, vas a ver xi o vas a ver psi, etc. Quiero compartir también otra manera para hacer algo en el futuro. En vez de cambiar la estructura de la palabra misma, como estamos viendo en ese momento, vamos a ver que los griegos, tal como nosotros, tienen una palabra que ellos utilizan para formar el concepto del futuro. El verbo melo en el presente más el infinitivo de otra palabra. Permíteme explicar. El verbo melo significa estar por. Estoy por enseñar la clase. Estoy por comer. Y realmente es semejante o comparable a la manera que utilizamos nosotros la forma voy a. Yo voy a comprar algo. Yo voy a estudiar el griego. El concepto es futuro. Es algo que va a pasar en el futuro. Pero gramaticalmente hablando, voy, estar, ambos están en tiempo presente. Entonces, utilicen este verbo que su significado es futuro para hacer una construcción verbal que es del futuro. Eso es menos común que cambia la forma del verbo, como hemos dicho anteriormente, cuando se agrega una sigma. Pero se encuentra. Unos ejemplos rápidamente. Se encuentra un ejemplo en Mateo 2, 16, Juan 6, 6 y muchas más.
Lo que tenemos aquí en griego es de Mateo 2:13. Mele, gar Herodes, zetein to paidion. Herodes, ojalá que reconociste el nombre Herodes, busca, mele, va a, zetein, busca. Literalmente sería, Herodes está por buscar, o va a buscar, ton paidion, al niño. Eso está en el sueño cuando José recibió una visión de un ángel que dijo que necesitaba huir a Egipto, porque Herodes está por buscar al niño. So, tenemos esta construcción de melo, en este caso tercera persona singular, porque Herodes es singular. Herodes va a o está por, zetein es una forma del infinitivo. Otra vez, rápidamente, el infinitivo es una forma del verbo como comprar, investigar, comer, rendir. Cuando termina con AR, ER, IR en el verbo. Y vamos a estudiar de esta forma más adelante. Bueno, otra vez, esta forma especial no se encuentra comúnmente, pero van a verlo a vez en cuando. Ahora quiero darte un ejemplo del verbo luo en el futuro. Notas que tenemos la raíz lu con la sigma y omega. Al final de cuentas tenemos luso, yo desataré. Luceis, tú vas a desatar, o tú desatarás. Lucei, tercera persona singular. Lucei es tercera persona singular. Él va a desatar o él desatará. Lusomen, tenemos lucete, lususi. So, nosotros desataremos, ustedes, ellos van a hacer algo en el futuro, desatar. Entonces van a desatar. Eso es la forma normal para hacer el futuro. Y puede simplemente intercambiar esta raíz con otras palabras. Si termina con vocal como upsilon en este caso, simplemente agrega sigma y las terminaciones normales del presente. Ahora, quiero que trates de poner eso en práctica. Tendremos un par de minutos para hacer oraciones. Si necesitas repasar y tal vez si no has copiado las formas, hazlo ahora, para el video, regresas unos minutos y notas los cambios que van a ver en las oraciones. ¿Okay? So, vamos a hacer lo siguiente. Traduce por favor esta oración primero. Hoi adelphoi akususi ton logon. Y si necesitas parar el video, por favor, haz eso. Muy bien. Debe tener algo como los hermanos escucharán la palabra. Porque notas que escucho, acuo, tiene sigma en medio entre la raíz acu y la terminación usi. So, tenemos escucharán. Y tenemos los hermanos, que es el sujeto, y también ton logon, la palabra o el mensaje. Número 2. Doulos pempse doron. Otra vez, toma un momento para traducir esta oración. Muy bien. El siervo o el esclavo enviará un regalo. Doulos puede ser siervo o esclavo. Y pempo, tenemos pem más, que termina con la letra pi, y entonces tenemos que cambiarlo de
pi sigma a psi. Entonces, si pusiste ambos pi y sigma, necesitas aprender a reconocer esta mezcla de sonidos para llegar a esta fin de psi. Y Doron es un regalo porque no tiene el artículo definido, don. Número 3, ho kurios luce ton kosmon. Muy bien, ojalá que ya tienes eso. El Señor destruirá el mundo o desatará el mundo. Otra vez, luo tiene varias traducciones, pero el Señor destruirá luce ton cosmon, al mundo. Tenemos lu, más del sigma, ei. Otra vez, ei es tercera persona singular porque kurios es singular. Ton cosmon en acusativo porque recibe la acción del verbo luo. ¿Ok? En to keipo estúsete ton logon. Muy bien. Ustedes creerán el mensaje en el jardín. Y si pusiste en el jardín al principio, claro, está bien. En to keipo, es en el jardín. Pestúsete, ustedes van a creer, si pusiste también, van a creer, eso está aceptable también. Pestúsete, ustedes creerán, otra vez, la segunda persona plural, tiene al fin más el sigma y la raíz pestú. Ton logon, ¿qué creyeron o qué van a creer? Pues el mensaje o la palabra. Muy bien. Bueno, ¿qué es necesario hacer para la próxima clase? Hay dos cosas. Primeramente, tiene que conjugar el verbo blepo en el tiempo futuro. Entonces necesitas poner blepo en todas las formas, tal como hemos hecho con luo esta vez en clase. Número 2, necesita convertir los siguientes verbos al futuro. La columna de la izquierda son verbos en tiempo presente. Necesitas tomar estos verbos y convertirlos al tiempo futuro, tomando en cuenta el número y la persona. Por ejemplo, la primera palabra, blepo, es primera persona singular. Entonces, yo voy a convertir eso al futuro y va a ser también en primera persona singular, de blepo a blepso. Entonces, necesitas tomar el tiempo para hacer lo mismo con cada una de las palabras de la columna de la izquierda. Bueno, ha sido un día excelente en que podamos estudiar más del griego. Y espero que ya estés listo para seguir aprendiendo poco a poco a diferentes aspectos del verbo griego. Seguiremos mirando otros tiempos. Otra vez hemos dicho que hay los 5 elementos de cada verbo. Tiene tiempo y hemos empezado mirando diferentes tiempos hoy en clase. Y tenemos que seguir agregando más y más a nuestro concepto del verbo griego. Bueno, hermanos y hermanas, amigos y amigas, el Señor los bendiga y nos vemos la próxima vez.